Deténganse un momento para reflexionar. La guerra no son cifras estadísticas sin alma, sino vidas destrozadas, sueños hechos pedazos entre cenizas. En mayo de 2021, el mundo presenció otro capítulo trágico en el prolongado conflicto entre Israel y Hamás. Apenas 11 días, pero suficientes para convertir Gaza en un infierno en la tierra. Miles de cohetes surcaron el cielo, respondidos con bombardeos aéreos feroces, dejando más de 260 almas palestinas, perdidas para siempre, entre ellas innumerables mujeres y niños inocentes. Del lado israelí, 13 vidas arrebatadas, recordándonos que el dolor no conoce fronteras. Entre esas cifras destaca una historia que conmueve el corazón: Hassan Alaa, un rescatista común de la defensa civil palestina. Él se lanzaba a los escombros excavando con manos temblorosas para salvar a sus compatriotas. Pero aquella noche fatídica, el destino lo empujó al abismo. Hassan tuvo que sacar con sus propias manos el cuerpo de su hija de entre los escombros de hormigón. El pañuelo que llevaba un recuerdo preciado ahora estaba empapado en sangre como una acusación silenciosa sobre la fragilidad de la vida. A su lado su pequeño nieto, un niño por el que preguntaba con dolor: ¿por qué tuvo que morir sin haber crecido? ¿Por qué la infancia fue enterrada bajo bombas y proyectiles? Una pregunta mayor resuena. ¿Por qué aquel edificio refugio de una familia común fue objetivo específico mientras los edificios circundantes seguían en pie? ¿Acaso había combatientes de Hamás o de la yihad islámica escondidos? ¿O es esto solo prueba de la tragedia de los civiles, víctimas inocentes atrapadas entre dos fuerzas enemigas, donde Hamás representa la resistencia e Israel el poder protector? Queridos espectadores, en Gaza, la gente no solo sobrevive bajo un bloqueo implacable donde la esperanza brilla débilmente entre los escombros. Este conflicto no es solo una guerra de armas, sino una guerra de odios y ansias de libertad, un ciclo de violencia que nos obliga a preguntarnos: ¿llegará algún día la paz verdadera o la humanidad estará eternamente atada a heridas del pasado? Hoy, en Battleforge Legends, desvelaremos capa por capa la verdad a través del documental exclusivo de Vice News, accediendo a ambos bandos para comprender mejor el dolor común de la humanidad. Esta no es una historia de vencedores y vencidos, sino un recordatorio del valor de la vida. Quédense con nosotros, den like, compartan y suscríbanse para reflexionar juntos. ¿Qué piensan del ciclo de violencia? Comenten abajo. Queridos espectadores de Battleforge Legends, tras el dolor desgarrador de Hassan Alaa que acabamos de presenciar, retrocedamos ahora para responder la pregunta que nos atormenta a todos. ¿Qué empujó finalmente a ambos bandos a una guerra sangrienta en solo 11 días? No fue una explosión repentina de la nada, sino el punto culminante de contradicciones latentes durante décadas esperando una chispa para estallar en una tormenta de fuego aterradora. Todo comenzó en Jerusalén. En el barrio de Sheikh Jarrah, un pequeño vecindario que se convirtió en la verdadera mecha. En 2021, tribunales israelíes dictaminaron el desalojo de varias familias palestinas de casas donde habían vivido generaciones enteras para dar paso a asentamientos judíos. Las protestas pacíficas escalaron rápidamente a violencia. El punto álgido fue en la mezquita de Al-Aqsa, el lugar más sagrado para los musulmanes, donde la policía israelí reprimió con fuerza dejando cientos de heridos. Las imágenes de fieles atacados se difundieron por todo el mundo árabe, despertando una ira incontenible. Desde Gaza, Hamás, la organización que controla la franja desde 2007, declaró que no podía quedarse de brazos cruzados viendo la opresión de sus hermanos. Respondieron con una campaña sin precedentes, miles de cohetes disparados sin pausa hacia territorio israelí, llegando hasta Tel Aviv y Jerusalén. El cielo nocturno se iluminó con trazos de fuego, las sirenas aullaban, millones de israelíes corrían a refugios en medio del terror. Hamás lo llamó respuesta legítima a la advertencia final para proteger el lugar sagrado y los derechos nacionales. Israel no mostró piedad.
Horas después, la Fuerza Aérea de las FDI lanzó una operación de represalia de escala nunca vista, cientos de bombardeos precisos contra objetivos supuestamente de Hamás. Edificios altos en Gaza caían como dominós, fábricas destruidas, tiendas arrasadas. Explosiones retumbaban, humo y polvo lo cubrían todo, y luego llegaban los llantos desde los escombros, igual que la tragedia que sufrió la familia de Hassan. Lo que hacía todo más desesperante, Gaza lleva bloqueada estrictamente desde 2007. Fronteras cerradas, rutas terrestres, marítimas y aéreas controladas. Cuando caen las bombas, la gente no tiene escapatoria. Quedan atrapados entre dos frentes de fuego: por un lado, los cohetes de Hamás, por el otro, las bombas guiadas de Israel. Esto es solo la superficie. ¿Fue realmente Hamás quien inició todo, como acusa Israel? ¿O las políticas de asentamientos y represión israelíes son la causa profunda? Y más importante, ¿cómo una red secreta de túneles subterráneos bajo Gaza se convirtió en factor clave, obligando a Israel a lanzar cientos de toneladas de bombas en una sola noche? Imaginen periodistas de Vice News con los ojos vendados, todos los dispositivos electrónicos confiscados para evitar seguimiento por drones israelíes. Tras horas moviéndose en la oscuridad, les quitan la venda y entran en un laberinto de hormigón oscuro y húmedo, con túneles estrechos por los que solo cabe una persona agachada. No son cuevas naturales, es una obra de ingeniería militar cavada por Hamás durante años, cientos de kilómetros, para esconderse, mover tropas, almacenar armas e incluso lanzar ataques sorpresa a territorio israelí. Precisamente la noche en que la familia de Hassan Alaa quedó sepultada, Israel lanzó uno de los bombardeos más intensos de la historia: 450 proyectiles en solo 40 minutos, con el único objetivo de destruir esta red de túneles. Explosiones continuas sacudían toda Gaza, tierra caía como lluvia desde los techos de los túneles. Hamás admitió daños graves, pero afirmaron con sonrisa desafiante: «Estamos reconstruyendo de inmediato». Israel dice haber destruido más de 100 kilómetros, pero en realidad la red sigue viva y más fuerte que nunca. En la oscuridad de los túneles, Vice News tuvo una entrevista exclusiva con Abu Khaled, un combatiente de las brigadas Al-Qassam de solo 25 años. Su voz fría pero llena de odio. No queda otra solución que la violencia. La paz murió hace mucho. Justificó construir túneles bajo zonas civiles densas y disparar cohetes desde áreas pobladas. Israel controla el aire, el mar y las fronteras. No tenemos otra opción. El pueblo de Gaza lo entiende y acepta el sacrificio porque es una guerra de supervivencia. Cuando le preguntaron quién inició la guerra de 2021, Abu Khaled respondió sin dudar: no fue Hamás. Fue la ocupación israelí, su profanación de Al-Aqsa, el robo de tierras en Sheikh Jarrah. Los cohetes fueron solo la advertencia final. Y terminó con una frase que hizo el aire del túnel más pesado: esta guerra continuará hasta que Israel termine completamente la ocupación. No se vayan. La siguiente parte los llevará al cockpit de un F-16 junto al general que ordenó los bombardeos aquella noche. Revelará secretos de inteligencia que nadie esperaba. La verdad desde el otro lado los impactará aún más. No se pierdan el final para ver quién controla realmente la vida y la muerte en Gaza. Den like ahora y comenten si se les pone la piel de gallina. Ahora, trasladémonos completamente al cielo de Gaza, donde la Fuerza Aérea israelí domina de forma absoluta. Esta es la perspectiva del otro lado a través de las palabras directas del hombre que tuvo en sus manos la vida y la muerte durante aquellos 11 días infernales, el mayor general Amichai Norkin, comandante de la Fuerza Aérea de las FDI. Gaza está a solo minutos de vuelo en F-16 de Tel Aviv y Jerusalén. Cientos de miles, incluso millones de israelíes viven bajo la amenaza constante de cohetes 24/7. Cada vez que suenan las sirenas, los niños tienen entre 15 y 90 segundos para correr al refugio. El general Norkin lo dice claro: no podemos aceptar que nuestras ciudades sean blanco constante. Eso no es guerra, es terrorismo.
En 11 días, la Fuerza Aérea Israelí realizó miles de misiones usando la inteligencia más sofisticada del mundo para identificar con precisión lanzacohetes, depósitos de armas y centros de mando de Hamás. Cada objetivo era verificado múltiples veces antes del ataque. Destacó un detalle que sorprendió a muchos. Cancelamos cientos de bombardeos solo porque detectamos civiles cerca del objetivo. Llamamos por teléfono para advertir, usamos la técnica roof knocking, bombas pequeñas en el tejado como aviso miles de veces, aunque sabíamos que eso podía permitir que el objetivo militar escapara. Sobre la terrible desproporción, más de 260 palestinos muertos frente a solo 13 israelíes, el general Norkin no eludió. No pedimos disculpas por ser más fuertes. Hamás apunta deliberadamente cohetes a civiles israelíes, mientras nosotros solo atacamos objetivos militares. Ahí está la diferencia. Ellos usan a la población como escudo humano, nosotros usamos tecnología para proteger a nuestros civiles y minimizar víctimas del otro lado. Afirmó claramente: Israel no inició la guerra. Solo reaccionamos cuando los cohetes llegan. Pero no pararemos hasta eliminar la amenaza. Hemos escuchado la voz confiada desde el cockpit del F-16 israelí y los juramentos desde los túneles oscuros de Hamás. Pero ahora pongamos todo bajo la lente del derecho internacional, donde la verdad se oscurece con argumentos opuestos y la tragedia de la familia de Hassan Alaa se convierte en el centro de un caso altamente controvertido. Esta es la parte que hace sudar a ambos bandos. ¿Quién violó las leyes de la guerra y por qué aquella bomba cayó exactamente en el momento y lugar para arrebatar vidas inocentes? El derecho humanitario internacional, Convenciones de Ginebra, es claro: como el día solo se pueden atacar objetivos puramente militares, se debe minimizar al máximo las víctimas civiles y distinguir claramente entre combatientes y civiles. Tanto Hamás como Israel proclaman a gritos que cumplen estrictamente. Hamás dice que sus cohetes son advertencias. Israel presume de roof knocking e inteligencia precisa. Pero la realidad en el terreno cuenta otra historia, una historia sangrienta y contradictoria. Acercamos el zoom al ataque de aquella noche fatídica. El edificio de la familia de Hassan fue completamente arrasado por bombas guiadas de precisión. La prueba son los fragmentos metálicos con grabado láser que Vice News encontró entre los escombros. Hamás gritó: Israel mata deliberadamente civiles. Usaron bombas GBU-39 que perforan hormigón sin aviso. Hassan y los vecinos juran. Ninguna llamada de las FDA y ningún roof knocking sonó. Estábamos durmiendo cuando el cielo se derrumbó. Al principio, las FDI lo negaron todo. Dijeron: no atacamos ese edificio. Pero bajo presión de las pruebas, cambiaron su versión. Sí apuntamos a un túnel de Hamás justo debajo, no al edificio en sí. Los túneles serpentean bajo zonas civiles densamente pobladas. Hamás usa deliberadamente a los civiles como escudos. Admitieron no haber advertido, porque el edificio no era el objetivo directo y el riesgo era inevitable cuando el enemigo se esconde entre civiles. Pero la gran pregunta sigue en el aire: si no apuntaban al edificio, ¿por qué quedó totalmente destruido mientras los de alrededor solo sufrieron rasguños? Error de inteligencia o daño colateral aceptado tácitamente. Esto no es solo una disputa verbal, es un caso que podría llevar a ambos bandos ante el Tribunal Penal Internacional. Hamás acusa crímenes de guerra. Israel contraataca diciendo que Hamás es quien viola al militarizar zonas civiles. ¿Qué verdad prevalecerá? Y esta tragedia es una advertencia para futuras bombas. Cada año, tras grandes conflictos, Hamás organiza campamentos de verano militares, llamados Vanguardia de la Liberación. Antes de 2021 la inscripción era de unos pocos miles. Pero tras los 11 días de bombardeos de mayo, las cifras explotaron. Decenas de miles de adolescentes, a partir de los 15 años, acudieron a estos campamentos. No iban a jugar, iban a aprender a manejar armas, lanzar granadas falsas, superar obstáculos
y simular incursiones contra el enemigo sionista. Imágenes que estremecen a cualquiera. Chicos de 15 y 16 años, con uniformes verde oliva, pañuelos palestinos gritando consignas anti-israelíes entre explosiones simuladas. Aprenden a desarmar y armar AK-47, gatear bajo alambre de púas, incluso practicar secuestros de soldados israelíes con maniquíes. Los instructores combatientes reales de Al-Qassam no dudan en enseñar. El enemigo solo entiende el lenguaje de la fuerza. Ustedes son la generación que completará la misión que nosotros no logramos. Occidente critica duramente. Es adoctrinamiento de niños. Violación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, convirtiendo víctimas de guerra en futuros perpetradores. Pero desde la perspectiva de Gaza, el motivo es desgarrador. Los niños que van a estos campamentos son los que perdieron padres hermanos en bombardeos como el nieto de Hassan Alaa. Crecen entre escombros, ven amigos enterrados y escuchan a los adultos susurrar. Solo la resistencia trae justicia. El dolor personal se convierte en fuego colectivo y Hamás lo convierte hábilmente en una fuente inagotable de reclutamiento. Un adolescente de 16 años entrevistado en el campamento dijo: «Me uní porque el año pasado una bomba destruyó mi casa. Mi padre murió. Quiero proteger lo que queda». Esa frase no es propaganda, es el grito del corazón de una generación a la que la guerra robó la infancia. Este es el ciclo mortal sin salida. Bombas israelíes matan civiles. El dolor genera odio. El odio alimenta nuevos combatientes. Los nuevos combatientes disparan cohetes. Israel vuelve a bombardear. Y el círculo se repite cada vez más sangriento. Gracias por acompañarnos hasta el último segundo de este video. Es una de las historias más pesadas que hemos contado, pero también de las más necesarias. Hemos recorrido juntos un largo y perturbador viaje desde los escombros, donde Hassan Alaa sacó con sus manos el cuerpo de su hija y su nieto del hormigón destrozado, bajando al laberinto subterráneo de Hamás, subiendo al frío cockpit del F-16 israelí y presenciando a adolescentes de Gaza empuñando armas simuladas con ojos llenos de odio. Ahora que el panorama completo está claro, solo queda una pregunta atormentadora. ¿Hay alguna salida a esta espiral de sangre o estamos ante una guerra eterna? La realidad es cruda. El conflicto Israel-Hamás de 2021 no fue el primero ni será el último. Desde 2008 ha habido al menos 4 guerras mayores, cada una terminando en un alto el fuego frágil que luego vuelve a estallar. El desequilibrio de poder es asfixiante. Un lado es un estado con la tecnología militar más avanzada de la región. El otro, una organización guerrillera bloqueada en una franja de tierra estrecha. El resultado siempre es el mismo: los civiles sufren lo peor. Más de 260 palestinos muertos en solo 11 días, la mayoría mujeres y niños. Del lado israelí, el miedo a los cohetes atormenta a millones. Pero lo más doloroso, cada bomba que cae en Gaza siembra más semillas de odio para la próxima generación. Cada sirena en Israel refuerza posturas intransigentes. Ambos bandos se declaran víctimas, justifican sus acciones como legítima defensa. Hamás dice luchar contra la ocupación. Israel dice proteger la supervivencia de su pueblo ante amenazas de exterminio. Y en ese círculo, nadie cede. Nadie reconoce que sus propios errores contribuyen a prolongar la tragedia. Pero, queridos espectadores, detrás de los argumentos políticos, detrás de túneles y aviones de combate, siguen siendo personas como Hassan Alaa, que solo quería salvar vidas pero lo perdió todo. Niños de Gaza sin infancia, niños israelíes que crecen en refugios. La guerra no tiene verdaderos ganadores, solo pérdidas irreparables. Hoy, a través del lente del documental de Vice News Battleforged Legends, no ofrece respuestas fáciles. Solo quiere que reflexionen. Se puede romper este ciclo. Llegará el día en que ambos pueblos dejen las armas y elijan el diálogo en lugar de bombas. O seguiremos viendo nuevos. Hassan Alaa, nuevas generaciones de combatientes. Den like si se sintieron conmovidos, compartan para que más personas reflexionen y suscríbanse a Battleforged Legends,
Ahora, para no perderse los próximos análisis profundos, comenten abajo. ¿Cuál creen que es el verdadero camino hacia la paz? Sus opiniones pueden cambiar cómo vemos la historia. Nos vemos en el próximo video.